todas y todos ustedes. Este es el programa Soriano. Ya, como ven, ya tenemos invitado. Hoy es 23 de febrero del 2024, son las 9:20 de la mañana. Y pues ya tenemos invitado de super lujo. Tenemos Humberto Aguilar, el Tigre, diputado del PAN. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar, Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco afónico, ¿sí? Ahora, pero listos, como siempre. Oye, muy con muchísimo interés de poder platicar yo contigo. Si quieres, voy a generar un preámbulo mucho para los seguidores que tradicionalmente tenemos desde hace muchos años nosotros, es que puedan entender que en estos tiempos en los que estamos viviendo, tan complejos, tan complicados, tan violentados en el mundo, no solamente en un territorio, sino en todo el mundo, es bien importante tener que hablar todos, de podernos escuchar todas y todas las voces. Y esto es parte de un ejercicio que motiva la construcción de los procesos de paz en los cuales tenemos que entrar todos. Y por eso es tan importante que, aunque pensemos, opinemos o veamos el mundo de manera diferente, nos sentemos a hablar, nos sentemos a platicar. Y por eso es tan importante poder platicar contigo, Humberto. Gracias. Humberto es diputado federal, actualmente diputado federal por el Partido Acción Nacional. Es de elección directa, o sea, él ganó la elección en la región de Cholula, de todo lo que son las Cholulas, toda esa zona, ¿no? Sí, sí. Es todas las Cholulas. Y ha sido un activo fuertísimo en el Partido Acción Nacional. Es ideológico, es de proyectos, es de propuestas, pero también hay algo que a mí me genera mucho entusiasmo poder platicar contigo, Humberto, es que eres un hombre que escucha. Hay gente en el PAN, en el PRI, en el PRD, en todos lados, que son gentes muy complejas, ¿no? Que de repente dicen cosas que no tienen que decir, y en tu caso eres un hombre muy prudente y te gusta escuchar, aprendes a escuchar. Fuiste subsecretario federal de Gobernación, has sido diputado local, has sido diputado federal, has tenido miles de puestos en el Partido de Acción Nacional, senador de la República, has tenido muchísimos puestos, pero también has trabajado mucho con la sociedad civil. Entonces, por eso es tan importante poder platicar contigo. Sí, muchísimas gracias. Y pues empecemos por el principio, ¿te parece, claro, por diputado? supuesto que sí, muchas gracias. ¿Quién es Humberto, la persona? ¿Quién es? Para que nos platiques. Pues mira, el Tigre es un poblano, como muchos de los que nos están viendo seguramente. Yo me crié en la colonia de San Manuel, Okay. Ahí tenía la casa de mis padres, ahí estuve hasta que me casé. Yo estudié en el Oriente, en el Instituto Oriente. Milites Vita, entonces. Milites Vita, está bien. así es. Precisamente hoy tenemos la comida de mi generación. Ok. Somos una generación que nos reunimos constantemente, que nos frecuentamos, y les mando muchos saludos a quien nos esté viendo. Y luego estudié ciencia política en la UPAEP. Okay. Desde muy temprana edad descubrí mi vocación política y le dije a mi padre: quiero estudiar ciencia política. Y entonces pues estudié ciencia política. Pero mi juventud fue una juventud muy feliz, igual que mi niñez. Yo fui un niño muy inquieto. Antes podíamos jugar en la calle, antes podíamos ir al río, antes podíamos ir a recoger varas para armar los papalotes, antes podíamos agarrar víboras abajo de las piedras, antes podíamos andar en la calle en esas avalanchas que hacíamos con de madera, con ruedas ahí de las que encontramos. Sí, andábamos en la calle, en bicicleta. Vivíamos muy cerca de Ciudad Universitaria y ahí jugábamos frontón, tenis. ¿Ya te tocó Ciudad Universitaria construida? Sí. La Ciudad Universitaria estaba construida. Claro, no es lo que es ahora la Ciudad Universitaria, pero pues yo vivía muy cerca y por allá nos trasladábamos, ¿no? Desde niño, pues yo pertenecía al Parque España, entonces pues iba a hacer ejercicio, a nadar, al vapor y todo ese tema. Y una vez que termino la carrera, decido dar un paso importante en mi vida, porque en Puebla estudiar ciencia política y meterte al PAN era casi como estar destinado a que no pudieras trascender. ¿Y qué entraste tú al PAN? Al PAN entré en 1982. Tengo 41 años, 42 años ya de militar en el Partido de Acción Nacional. O sea, entras al PAN en la época, digo, el contexto histórico en Puebla era una UAP muy ideologizada, efervescente, muy
politizada, muy en construcción de izquierdas. Así es. Un poquito antes, bueno, unos años antes, se separan muchos académicos de la UAP y crean la UPAEP, te toca estudiar en la UPAEP con esta formación, pero entras al PAN en un momento muy complejo. A lo mejor era muy efervescente la universidad, pero el sector público era de PRI absoluto. El PRI era el partido hegemónico, ¿no? Sí. Entonces, en 1981, que yo entro a la universidad se funda en 1973, yo entro en 1981, y en 1982 soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de ahí de la universidad. Y entonces estaban las campañas presidenciales ya en su apogeo, y yo invito a los candidatos a la presidencia de la República, y solo viene Pablo Emilio Madero, que era el candidato del PAN. Entonces estuvo ahí con los jóvenes universitarios, y la verdad es que lo escuché y yo dije, caray, vamos a estudiar al PAN, a ver qué. Estudié los documentos básicos del PAN. O sea, no eres de familia del PAN, o sea, tú eres el primero, eso también es muy importante, porque el PAN es mucho de estructuras familiares, ¿no? Yo soy uno de los panistas silvestres de aquí de Puebla. O sea, sí llegaste por un tema de interés de quienes estaban de candidatos. De interés personal. Y entonces, después, pues, evidentemente, leo los documentos básicos, empiezo a conocer quién era Manuel Gómez Morín, quién era Efraín González Luna, quién era Carlos Castillo Peraza en ese momento, el ideólogo del PAN, don José González Torres, en fin. Y decido afiliarme al Partido Acción Nacional. ¿Qué edad tenías más o menos cuando te afiliaste? Fue en 1982, tenía 19 años. Ok, estabas empezando, estabas estudiando todavía en la UPAEP. Yo terminé en el 86 la carrera. Acabas de entrar entonces. Sí. Empezando. Sí. Oye, entras ahí y ¿qué entras? ¿A fuerzas juveniles? No había la formación juvenil aquí en Puebla. Okay. Y me tocó una coyuntura bien interesante porque en 1983 es la campaña a la presidencia municipal de Ricardo Villa Escalera, ¿te habrás de acordar? Claro, sí. Sí. Entonces, pues entramos de lleno pues, a la campaña, a cuidar casillas, repartir volantes, pegar engomados. Yo siendo estudiante me aventé a la campaña de Ricardo Villa Escalera. Y súper controvertido porque él decía que ganó, ¿no? Sí. Nosotros sostenemos que nos robaron la elección en ese año. Y bueno, al final del día eso me empieza a formar en el actuar político. Yo dije que iba a entrar a estudiar política, pero para hacer política, no para dar clases de política. Sí, porque muchos llegan y terminan dando clases, ¿no? Sí, qué bueno, son vocaciones distintas. Digo, yo doy clases también, pero pues doy clases por hobby, ¿no? Tengo una maestría en negociación, mediación y resolución de conflictos, doy clases de negociación política en la Camilo José Cela en Madrid o en la Anáhuac, pero no es una clase cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, pasa 1982, 83, 86, soy por primera vez candidato a diputado local en esas candidaturas de testimonio que teníamos en el PAN, ¿no? Pues ¿a quién ponemos? A ver, pues al Tigre, ¿a dónde lo mandamos? A Zacapuaxtla. ¡Órale! Obvio. Pues evidentemente era la campaña de testimonio. Antes de eso, conocer más o menos el interior del estado era muy complicado, ¿no? Era complicado, pero con mi papá le gustaba mucho viajar. Siempre nos llevaba por diferentes partes y entonces empezaba yo a conocer. Pero evidentemente... Sí, pero era un tema turístico. Exacto, no era un asunto político. Entonces, pues obviamente esa elección no se ganó, fue una campaña de testimonio, pero empezó a formar. Ya estábamos en 1986. En 1987 viene la precampaña, o más bien la campaña interna para elegir candidato a la presidencia de la República en el PAN. Entonces había dos precandidatos, Manuel J. Cloutier, el Maquío, y Jesús González Sismar. Y entonces yo me voy a México, ya había terminado la carrera, y llego a la oficina donde estaba despachando Manuel Cloutier, y les digo,
al coordinador de la campaña: soy poblano, soy licenciado en ciencia política y quiero meterme a la campaña. Bienvenido. Y entonces hicimos la pre-campaña, ganábamos la elección interna con Maquío, y en el 88 pues yo estuve toda la campaña presidencial con Manuel Cloutier. Oye, hablando precisamente de Maquío. Maquío es un referente histórico ya, no solamente en el Partido de Acción Nacional, sino en la política mexicana. Yo creo que de los personajes más relevantes y que es reconocido por propios y extraños es Maquío. ¿Estuviste con él, lo conociste, platicaste con él, te formaste con él? Sí, claro. Platícanos de él. No, Maquío era un hombre extraordinario. Era un pelado, pues no tan alto como yo, pero más gordo que yo, más ancho que yo, ¿no? Tenía un caminar, haz de cuenta que veías venir a un oso, ¿no? Sí. Era un hombre que tenía mucha energía y tenía una auténtica convicción de transformar la política en este país. Él intentó ser candidato a gobernador, bueno, más bien fue candidato a gobernador por el PAN en Sinaloa, no tuvo el triunfo, pero como que eso lo motivó a meterse mucho más a fondo en la política y a buscar la presidencia de la República. Yo anduve con él toda la campaña porque yo era el jefe de la avanzada de la campaña presidencial. Perdón. ¿Quieres un vaso por No, agua? no. Entonces anduve con él toda la campaña. Conviví con él mucho tiempo. Platicábamos mucho. Le aprendí mucho. Yo era, en muchas ocasiones, en muchas ciudades, el que abría los mítines para el Maquío. Okay. Empezabas a agarrar tablas. Empezaba yo a agarrar tablas. Okay. Aunque ya había sido en la universidad campeón de oratoria en diferentes momentos. Ya habías hablado en público, pero no con público político. No con público político. Okay. Entonces tú imagínate, en 1988, gracias. Tenía yo 25 años cuando estaba en la campaña presidencial. Entonces aprendes mucho de él, es un hombre comprometido, con más energía. Sí. Yo creo que en esa edad, en ese año, el Maquío debió haber tenido 55 años. Muy joven. Sí. Recuerdo una frase que decía, y que yo la utilizo mucho: no, hombre, decía el Maquío, yo soy un chavalo de 55 años. Jalaba. Y arrastró a muchos de los jóvenes que después formamos una bancada en el grupo parlamentario del PAN muy importante. Otras que llegamos allá, pero 1988 para mí fue un año de gran aprendizaje. Salí de Puebla desde el 87. Te abre todo el panorama. Te abre todo el panorama. Entonces, muchos años después, yo acuñé la frase de que venir a hacer política aldana, pues era muy feo, porque aquí nomás se la pasan en el chisme y acá todos metidos, ¿no? Lo ven desde una... No ven más y cuando estás fuera de Puebla, en la gran Tenochtitlan, le digo yo, aprendes muchas cosas. Yo conocí toda la República Mexicana en la campaña presidencial. Tengo amigos desde entonces en diferentes partes de México. Yo cada vez que voy a algún lugar, pues le hablo a uno a otro, nos juntamos. ¿Los conoces a todos? Pues sí, conozco a mucha gente. Oye, ¿qué sueño, desde la visión de Humberto, a tus 25 años, qué sueño tenía Maquío? ¿Tú qué sueño veías que tenía Maquío en el 88? Él tenía una expresión que la llevó a la práctica. Decía que había que desacralizar la presidencia de la República, es decir, bajar al presidente a un plano humano, no que fuera visto como el hombre con todos los poderes, con todo lo que podía hacer, con lo que se podía pasar. Acuérdate que antes el presidente de la República tenía facultades metaconstitucionales, sí, que ejercía a plenitud, ¿no? Sí. Y entonces él luchaba contra eso, luchaba porque la presidencia de la República fuera realmente controlada por los contrapesos institucionales, que el poder legislativo fuera realmente independiente
fuera un poder de equilibrio y que controlara la presidencia de la República. ¿Por qué era tan cercano a los chavos? O sea, que, porque Loret no era grande, pero tampoco era joven. Era muy atrayente su discurso. Okay. O sea, el fuego que le metía a las palabras que pronunciaba en un mitin era realmente atrayente para los jóvenes. Era un imán el Maquis. O sea, el Maquis iba caminando por una calle y le decía, vénganse, 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 y los jalaba y por ahí, vénganse. Entonces, esa energía que él mostraba, pues a los jóvenes, pues realmente nos impactaba. Digo, a mí me doblaba la edad, yo en ese entonces tenía 25 años y él 55, me llevaba 30 años. Sí, ¿no? claro, sí. Y sin embargo, nos motivó mucho. Fíjate, en 1991, 3 años después, ya que había muerto el Maquis, Maquis muere en el 89. Sí. Un accidente terrible. Pero en 1991, el partido le apuesta a los jóvenes. Y entonces postula a más de 30 candidatos a diputados federales con menos de 30 años. Y entonces, cuando llegamos a ser diputados federales, en un grupo de 85, 30 jóvenes de menos de 30 años, pues realmente impactaba, ¿no? Claro. Seguramente recordarás algunos nombres. Bueno, pues yo estaba ahí, pero estaba Felipe Calderón, estaba Fernando Gómez Montt, tú que eres abogado Sí, de los derechos humanos y a la ley, pues Fernando Gómez Montt es un gran abogado. Luis Correa Mena, que fue candidato a gobernador en Yucatán. Jesús González Reyes, que fue 2 veces alcalde de Tijuana. O sea, realmente ¿Tú eres de esas? yo soy de esa generación. De esa generación. El partido le apostó a los jóvenes y los jóvenes le respondimos al partido. Oye, precisamente en esos años, en donde a ti te toca ser parte de esta generación, el PRI era un partido de viejos, de muy viejos, de gentes que tenían, o sea, que si no transitabas de más de 60 no podías tener los puestos. Para ellos, el PRI, o sea, la gente que tenía que tener los puestos era la gente de mayor experiencia, era la más vieja, ¿no? Y el contraste mucho era el PAN. Socialmente se decía que el PAN era de los chavos y el PRI era de los viejos. Eso es lo que de repente logró motivarse. Fue motivado mucho por lo del Maquis, ¿no? Sí, claro, por el supuesto. Maquis fue el que logró. Y hubo una fuerza al interior del PAN, de una corriente interna, que decíamos los bárbaros del norte, Ajá. en donde estaba Pancho Barrio, donde estaba Fernando Canales Clarión, que los dos fueron gobernadores de sus estados, ¿no? Okay. Estaba Ramón Corral de Sonora, o sea, una fuerza que vino a impulsar una visión diferente en el PAN. Antes la visión era un partido testimonial, de brega de eternidad, es decir, de lucha permanente y escuela de ciudadanos. Cuando llegan ellos, y yo compartía esa visión, por eso me identifiqué tanto con el Maquis. Era, sí, somos un partido político de oposición, el principal partido político de oposición, pero aspiramos a gobernar. Con las aspiraciones reales. Es claro, a gobernar. Y entonces, pues tú imagínate, yo cuando le digo a mi papá que me voy a meter al PAN, se voltea y me dice, te vas a morir de hambre, pues ¿qué vas a hacer? Sí, claro. Porque sería impensable que se pudiera ganar algo. Sí. 12 años después del esfuerzo del Maquis, llegamos a ganar la presidencia En el 2000. en el 2000 con Vicente Fox. O sea, realmente para mí ha sido una satisfacción enorme porque yo me formé en la oposición. Yo participé activamente en el triunfo de Vicente Fox, yo era el secretario nacional de elecciones. Okay. Te tocaba a ti, de hecho. Claro. Y yo participo en el primer gobierno de la alternancia, en el gabinete del presidente Fox. Ahí Luego, cuando llegaste a ser subsecretario. ajá, exactamente. Primero fui director general de gobierno y luego subsecretario. Y luego me toca ser senador de la República en el gobierno de Felipe Calderón y ahora me toca estar nuevamente en la oposición. Sí. Fíjate. Oye, Entonces, esto es bien interesante esto, porque
De repente puede decir la gente de Morena o la gente de izquierda que no compartimos sueños el PAN y las izquierdas, ¿no? Y sí se comparten sueños, porque tanto ustedes, los que tienen muchos años de haber vivido precisamente desde la oposición, vivían un sueño de poder gobernar y de ver un México desde la perspectiva que se tenía en el Partido de Acción Nacional. Ese mismo sueño también existía en la izquierda, Sí. desde una perspectiva diferente, pero también existía. Sí. Hoy los dos grupos tan antagónicos que se puedan ver de manera directa o de manera natural, pues sí compartieron un sueño. Primero ser oposición, luego ser gobierno. Y esa lógica finalmente tiene que motivar estos diálogos, ¿no? Sin duda alguna. A ver, yo nací... El enemigo es el PRI, aunque de repente hoy esté Ya se puso de moda, haciendo ¿no? cosas que no, pero bueno. Yo nací en un México infestado de corrupción, con un presidente como López Portillo, en donde la inflación era galopante en este país, en donde no le alcanzaba a las familias para proveerse de la canasta básica, en donde el nepotismo había sentado sus reales y solo había una clase política que gobernaba. Muy pequeña además. Muy pequeña. Hace rato decías, el PAN era de los jóvenes y el PRI era de los viejos. Fíjate, mis compañeros diputados priistas poblanos en esa legislatura fueron Guillermo Pacheco Pulido, Miguel Quirós Pérez, Melquiades Morales Flores. Sí, Imagínate. ya eran grandes. Yo tenía 27 años, ellos ya tenían no sé cuántos, ¿no? Entonces, sí, y por eso ese deseo de cambio. Vamos a cambiar a México, decía Manuel Cutier, sin odio y sin violencia. El cambio sí es posible. Por eso me gustó mucho la introducción que dijiste. Oye, el problema que tenemos en este país, que está polarizado desde el discurso del presidente, es que ya no te sientes a platicar con alguien que piensa diferente a ti, porque terminan a golpes. No, de hecho compartí ahorita, lo digo en vivo y lo digo abierto. Ahorita que compartí a todos mis contactos, estoy platicando contigo, hay una cantidad de mensajes que me están mentando la madre que estoy hablando contigo. Pero es que yo toda la vida he hablado con todos, Claro, y tengo que hablar con todos. Les puede caer mal, sí, escúchenme nada más, hombre. No, pero además es que eres tú. O sea, eres lo que representas. Sí, a ver, sí. conozcan a Humberto, Sí. no a lo mejor no al que pertenece al PAN, conozcan a la persona, para empezar, y ya, que se vayan para el otro, Sí, ¿no? pero además, aquí, en este México que estamos viviendo, la violencia verbal es lo que priva. A ver, pues si no les caigo bien, entonces está bien, pero ¿por qué ofender? ¿Por qué no escuchar? Yo que soy un hombre que cree en la palabra, que cree en el diálogo, que cree en la búsqueda de los acuerdos, que cree en la negociación política, de verdad que me cuesta mucho trabajo entrar, y de entrada ya te mentaron la madre. Oye, espérate. Que mira que han sido muy respetuosos, tanto para ti, porque en los mensajes mira, te leo los mensajes, por ejemplo, que hay en vivo. Por ejemplo, los mensajes han sido muy respetuosos, me lo están refrescando a mí por abrirte el espacio a ti. Digo, oye, pues la idea es que nos escuchemos todos. Lo dice Jorge Rivera, saludos, perdón, está en blanco Coronado, excelente labor en la Cámara de Diputados, uno de los mejores diputados aguerridos. Aleli Espinosa Guevara dice saludos diputados. Mara Rangel dice saludos a nuestro diputado Humberto y a la audiencia. Elsa Bustamantes dice es de los mejores diputados que tiene el PAN, escucha a la gente y se preocupa y ocupa por los problemas de todos los mexicanos y de los poblanos. Dalia Iracema Aguilar Coronado, mi hermana. Saludos. Monkey. Tavera Carla dice diputado con excelencia, legisladores como usted, es lo que necesita el país para salir adelante. José Luis Camela dice saludos Tigre, vamos Rocío. Oscar Camacho dice siempre con debates de altura y señalando con certeza los graves errores del gobierno. Olam Java dice el cambio es binomio de social, de paz e ideología de democracia. Saludos Luis y Humberto. A Leli Espinosa Guevara, excelente trabajo diputado.
Por eso te digo, han sido muy respetuosos los que me escriben, porque acá cuidan mucho no hacerlo. Me lo dicen a mí. Sí, no, bueno. Pero mira, yo acepto. Yo tengo muchos amigos en Morena, de verdad. Ajá, sí. O sea, claro que debatimos. Los representantes de Morena en el Consejo General del INE son muy aguerridos. Sí. Se enojan mucho porque les digo, pero si ustedes eran priistas, hombre, en el que sí hay muchos. Pero terminamos un debate fuerte y nos vamos a comer y a platicar, a ver qué podemos hacer para sacar las cosas juntos. Es que vincula finalmente a la política, lo vincula a la lucha social, el tener un escenario diferente del que tenemos hoy. Aunque estés gobernando, no siempre te gusta lo que ves. Tienes que buscar mejorar siempre. Claro. Mira, y a mí, por ejemplo, me dicen, es que todos los políticos son rateros. A mí no lo pueden decir por una razón. Nunca he tenido un puesto público donde yo maneje recursos. Siempre has estado en puestos de elección. Sí. Y bueno, fui subsecretario, pero el subsecretario de Enlace Legislativo no tiene las maletas de dinero para comprar a los legisladores. Eso no es cierto. Era más una labor precisamente de construcción de conciliación, claro, de construcción de acuerdos. Esa es la función de la Secretaría de Gobernación, buscar cómo evitar el conflicto social. En el PRD tengo extraordinarios amigos, en el PRI ahora también. Creo que los menos amigos que tenemos en el PAN. Ahora, eso es también a lo que quiero llegar un poquito más adelante. Antes de entrar como en estos tiempos, y ya para cerrar como antes de que gobernara el PAN, finalmente vienen construyendo ustedes procesos muy interesantes. Mucha gente se empieza a sumar al PAN antes del 2000, precisamente por querer sacar al PRI de los Pinos, ¿no? Buscar sacar al PRI de los Pinos era el objetivo. Pero también venían trabajando, como tú lo dijiste hace rato, eran ideólogos, eran luchadores, eran soñadores muchos de ustedes, y traían esta lógica de poder cambiar al país. Es muy complicado llegar al poder y mantener, en muchos casos, la misma postura, porque ahora tienen que gobernar y tienen que transitar con reglas de operación, con presupuestos participativos, con PBR, o sea, todo esto que representa la administración pública. Antes de que llegaras en el 2000, ¿tú qué México veías tú en lo personal? Porque es muy complicado, a menos que tú hubieras sido el candidato a presidente de la República. Sí. Pero ¿tú qué México veías antes del 2000? ¿O qué te gustaría que fuera? No, pues evidentemente un México de libertades. Cuando a mí me dicen, oye Tigre, ¿tú cómo te describes? Yo me describo como un alma libre. O sea, sí, soy militante del PAN, pero yo no sigo a pie juntillas las decisiones que toman los hombres y las mujeres que están en el poder dentro del PAN. Muchas veces discrepo, pero a diferencia de muchos, yo lo digo de frente, y lo digo donde lo tengo que decir, en el Consejo Nacional, en la Comisión Permanente, en donde se debe discutir y debatir. Yo vengo de esa tradición democrática al interior del PAN. Ahora ya todo se dirime en los medios, que se está peleando uno con otro, no se sientan a platicar. Y entonces te ofenden en los medios de comunicación sin haber escuchado tu versión. Yo sí levanto el teléfono y digo, oye, voy a decir esto, porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero lo voy a decir adentro. ¿Cuándo me has visto a mí declarar públicamente en contra del PAN? Jamás. Y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. Y yo en ese entonces aspiraba a seguir siendo libre. O sea, yo de joven fui un joven muy rebelde para con el status quo. Nunca me gustó la prepotencia, nunca me gustó evidentemente la violencia contra las mujeres, porque ya no tengo mamá, pero tengo una madre y tenía una hermana. Ahora tengo una esposa y tengo 2 hijas. Entonces, la verdad es que yo combato toda la forma de violencia en contra de las mujeres, porque no estoy de acuerdo que por el hecho de ser hombre ya le puedas pegar a una mujer. No hay manera. Entonces, desde el plano del respeto a las libertades, desde cambiar ese México de corrupción, ese México de privilegios, ese México de nepotismo,
ese México de desastre económico, ese México en donde a la oposición, pues sí se le escuchaba, pero no se le hacía caso. Pero luego da la vuelta otra vez la rueda de la política y resulta que hoy estamos peor que cuando estábamos peor. O sea, dices, ¿cómo? Yo por eso regreso a la política, yo ya me había retirado de la política. Eso no me lo sabía. Estuve 10 años fuera de la política. Una, porque yo no coincidía con Rafael Moreno Valle en muchas de sus cosas. Ese tema ahorita Se lo tocamos. Pero en ese entonces tenía las ganas, el ímpetu, la juventud. O sea, yo dije, tenemos que ganar la presidencia de la República. El PAN tiene que gobernar porque el PAN tiene que ser mejor, tiene que ser diferente, tiene que ser distinto a lo que ha visto la juventud y los hombres y las mujeres de este país. Eso precisamente es lo que nos unen a todos aquellos que hemos estado en la lucha social. Y de repente llega el 2000, llega la realidad, que finalmente llegar a gobernar es un balde de agua fría, una realidad, reglas de operación, cumplir con las estructuras que les tienen que dar el mismo personal administrativo, que si no trabajas con ellos es muy complicado lograr las cosas. O sea, se vuelve una realidad este sueño. Cuando llegan al poder también, y esto lo voy a decir yo igual y no estás de acuerdo, pero llega Vicente Fox con los amigos de Fox, que son un grupo que no es gente del PAN, sino se vuelven gentes que financiaron, que apoyaron y que querían pues, cosas a cambio también por el apoyo que dieron. Llegan otros grupos, o sea, también Vicente Fox no podía llegar solo con el PAN, tenía que llegar con mucha gente, o ganar, para ganar tenía que ganar con mucha gente para romper todo este esquema. No llega solo Vicente Fox, no llega con esta lo que el mismo Vicente Fox no era realmente de formación como ustedes de derecha, de la formación ideológica, etcétera. Llegan al gobierno y no se dan las cosas como se esperaban. Era realmente una ilusión Vicente Fox y se vuelve una situación muy compleja. Yo sí vi un gobierno complicado porque era un cambio de administración, era un cambio de poder, era un cambio de todo. Llegas tú y llegas a la primera fila, o sea, a la línea de guerra. ¿Qué viste tú? ¿Cómo lo ves desde adentro ya años después? Era bien difícil romper una inercia de más de 70 años de gobiernos priistas, estructuras priistas, desde la presidencia de la República hasta la última presidencia municipal. Yo creo que el intento se hizo. Fox es un hombre bien intencionado. Sí. Obviamente, bueno, ahorita ya trae unas declaraciones medias extrañas de repente. Es la marihuana. La marihuana. No lo sé, pero en ese entonces Vicente Fox era un hombre que tenía a lo mejor 65 años, o sea, un hombre que todavía tenía energía. Y sí cometimos errores y hay que reconocerlo, y no se llenó la expectativa que la sociedad tenía del gobierno panista, por muchas razones, romper las inercias priistas. Pero yo te digo una que viví de cerca. Nosotros íbamos con el presidente Fox todos los lunes en la tarde, 7 de la tarde en Los Pinos, teníamos reunión del secretario de Gobernación y un servidor, pues yo era el director general de gobierno. Sí. Era la gobernabilidad de este país, ¿no? Entonces nos juntábamos y el problema era cambiar los delegados. Acuérdate que antes los delegados eran súper poderosos en los estados. El delegado de gobernación, el delegado de educación, el delegado de comunicaciones y transportes. Y llegó Fox y dijo, ya tengo la solución, ya hablé con los gobernadores, todos los nombramientos de delegados tienen que ser aprobados por ellos. ¿Cómo crees? La mayoría de los gobernadores eran priistas. Pues fueron priistas los delegados durante los 6 años que duró Vicente Fox. No puedes cambiar la lógica de claro, entonces la gente del PAN que aspiraba legítimamente a ocupar un cargo público en su pueblo, pues no pudo porque los cargos los ocuparon los priistas. Si Vicente Fox hubiera dado un giro, hubiera dicho, solamente los demócratas vamos a participar en este gobierno, a lo mejor el PRI ya ni existiría. Otra cosa hubiera sido en este país. Pero bueno, son decisiones que se toman. Qué parecido, Humberto, eso que pasó en el 2000
lo que pasó en el 2018. Sí, 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 sí. Es muy parecido. Muy parecido, por eso te digo, la rueda de la política gira muy rápido y a veces no nos damos cuenta qué tan rápido gira y estamos viviendo casi el mismo escenario que en el pasado, ¿no? O sea, 18 años después se ve lo mismo. Ve ahora quiénes son los candidatos de Morena, quiénes son los funcionarios más representativos de Morena, gente que viene del PRI. Ahora resulta que Bartlett es demócrata, porque se metió a Morena. Bartlett nunca va a ser demócrata. Bartlett es un autoritario con todas las letras. En fin, ¿qué te digo de nombres, no? O sea, aquí Alejandro Arruta, pues viene del PRI, hombre. Fue presidente del PRI. El propio López Obrador fue presidente del PRI en Tabasco. Fue el que hizo el himno del PRI nacional. O sea, la verdad es que hay muchos panistas también ya en Morena. pocos, ¿no? Son, sí, ¿no? Que yo recuerde. O que estuvieron en la época de Moreno Valle más. Ah, bueno, sí, sí. Pero cuando murió Moreno Valle, a mí me preguntaron, bueno, ¿qué opinas? Pues es una desgracia, una tragedia que nadie puede celebrar. Oiga, pero ¿qué pasa con el morenovallismo? Le dije, los que no eran de Puebla se fueron de Puebla. Y los que no eran del PAN, pues ya se fueron del PAN. O sea, se quedó la gente del PAN en Puebla a trabajar. Y estamos tratando de reconstruir a partir del diálogo interno, es una opción diferente para la ciudadanía. Oye, en la época de Moreno Valle fue una época muy complicada, no solamente para priistas, que fue un tema también contra priistas que no estuvieron con Moreno Valle, pero también para los luchadores sociales, para activistas, defensores de derechos humanos, inclusive funcionarios públicos de escritorio, pero también para la gente del PAN. O sea, la gente del PAN, porque llegó Moreno Valle a depredar a todo el Partido de Acción Nacional. Tú lo viviste desde adentro, tú construiste el PAN y fortaleciste el PAN en Puebla. Desde tu visión, la llegada de Rafael Moreno Valle, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el trayecto y qué fue lo que pasó? Pasó que no le dieron la candidatura al Senado en el PRI, se acerca al PAN, el PAN ya había elegido en su proceso interno quiénes eran las fórmulas al Senado de la República. Era era Ángel Alonso Díaz Caneja, que me ganó la interna, y yo en segunda fórmula. Cuando a nivel nacional hacen la negociación, el presidente era Manuel Espino, justamente. Y le dan la candidatura al Senado en primera fórmula a Rafael y bajan a Ángel Alonso. Mucha gente cree que me bajaron a mí. No, bajaron a Ángel. Ángel antes había sido candidato a presidente municipal, ¿no? ¿O algo así? No, él había sido diputado federal nada más. Perdón, y presidente del partido. Sí. Entonces él me ganó en la contienda interna. Fuimos 5 precandidatos. Él me gana, yo en segundo lugar y todos los demás. Ahí todavía no había la fórmula, solamente era un candidato. No, eran 2. Ah, ok, eran las fórmulas, sí. Primera fórmula con su suplente, segunda fórmula con su suplente. Mi suplente fue Augusta Díaz de Rivera, la actual presidenta del PAN. Y bueno, pues llega Rafael, a mí me dicen, oye, pues vas a jugar con él. Está bien. ¿Y Ángel? ¿Qué van a hacer con Ángel? No, pues lo vamos a meter en la lista nacional. Ah, bueno, si Ángel acepta, yo quedé en segundo lugar. Pero voy a ser senador de la República. A mí pongan al que quieran. Me pusieron a Rafael, hicimos campaña por todo el estado y ganamos la elección con más de 150,000 votos. Muy importante proporción de votos porque Felipe Calderón ganó la presidencia de la República con 150,000 votos. Más o menos Exactamente, ¿no? Pero claro, ese era el estado y la presidencia, pues el porcentaje fue muy reducido. Entonces Rafael, a partir de ahí, empieza a construir su candidatura a la presidencia, a la gubernatura. Yo también. Bueno, a su presidencia, porque su idea era ser presidente, ¿no? La gubernatura era un paso, nada más. Y yo también empiezo a construir mi trabajo para la gubernatura. Nada más que yo era el vicecoordinador del grupo parlamentario del Senado y Rafael
pues andaba libre. Rafael pasaba lista y se venía a Puebla. Y yo me la pasaba toda la semana allá y venía los fines de semana. Okay. Y el presidente Calderón decidió que el candidato era Rafael Moreno Valle. Y a mí no me apoyó en absolutamente nada para municipios, para el propio estado. Sí, construyeron su propia estructura. Exacto, nada. Entonces el candidato fue Rafael Moreno Valle a la gubernatura. O sea, estaba cantado Sí, que iba a ser Rafael, desde Felipe Calderón. Y entonces Puebla vivía un hartazgo del priismo. 4 años antes les habíamos ganado por primera vez una elección en el estado. Nunca antes el PAN le había ganado al PRI una elección estatal. Nunca. Nosotros somos los primeros que se la ganamos en el 2006 y luego él para el 2010, hartos ya aquí en Puebla de Mario Marín, de la corrupción de su gabinete, de la falta de respeto a los derechos humanos, El tema de Lidia Cacho. en fin, una serie de cosas. La gente se volcó a votar por el PAN, por Rafael Moreno Valle. Fue una coalición, realmente, PAN, PRD ya iba en la coalición, Compromiso por Puebla, me parece que ya se empezaba a formar, y Verde Ecologista, me parece. Ajá, sí, es verdad, estaba. Entonces, pues se gana la elección. En esa elección yo no juego ninguna candidatura. ¿Por qué no jugaste ninguna candidatura? Porque yo quería ser gobernador. Ok. Yo creía que está en el momento de ser gobernador. Para ese momento, poniendo a los dos perfiles más fuertes que tenía el PAN, era un Rafael Moreno Valle que venía del PRI, un Rafael Moreno Valle que había sido secretario de Finanzas, después diputado local y después senador, ¿no? Entonces era su trayectoria. Y enfrente, el otro perfil, eras tú, gente de toda la vida del Partido de Acción Nacional, ya había sido diputado federal, ya había sido subsecretario federal, ya había sido diputado también federal, o sea, ya habías tenido varios puestos, local, ya había sido también líder en muchos momentos del PAN, traías una estructura también de construcción de procesos, eran las dos opciones. Y Felipe Calderón, que era generacional de ustedes, decidió apoyar al PRI. Sí, así fue. Eso es horrible. Así fue. Y bueno, pues de modo se abrieron nuevas posibilidades. Entonces, en el 2012, cuando yo termino mi responsabilidad como senador de la República, todo el mundo creyó que yo iba a venir al gabinete. A mí para que me avienten un celular, no, no hay manera. Historias hay muchas, ¿eh? Sí, entre ellos no. Yo conozco una. Y los celulares también. Después me cuentas la tuya, pero yo conozco otras historias. Y la verdad es que decido retirarme. Ahí es donde dices. Sí. Alto, terminé agotado, 6 años. Pues no está padre estar peleado con un presidente de la República. Sí, claro. ¿No? Pero si es de tu partido. Y además no podías abrir tanto diálogo porque tu relación con Felipe Calderón no fue sana y iba a ser muy complejo tener otros 6 años de conflicto con Moreno Valle, ¿no? Así es. Cuando Peña Nieto había llegado otra vez al poder, ¿no? Y había regresado. Entonces, pues fueron años complicados, pero me relajé políticamente. Me fui a estudiar mi maestría a España y regresé hasta el 2018. Que el presidente del partido, el actual presidente, me invita a ser el presidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es, digamos, el centro de pensamiento donde se elabora el discurso político, la línea discursiva del partido, los documentos de estudio y análisis. Y bueno, entonces, pues, regresé, digamos, a la relajada también. No en el reflector de ser candidato, de ser diputado, senador, pero sí ayudando a que la línea discursiva del partido fuera en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí estuve y bueno, pues... Te toca ver que gana Marta Erika López. Me toca ver que gana Marta Erika López, ¿sí? ¿Y qué te pasó por la mente cuando viste que el Moreno Vallismo se iba a eternizar? Tenías a Rafael Moreno Valle otra vez como senador y
tenías a Marta Erika como gobernadora de Puebla. Sí, yo solamente una vez hablé con Marta Erika cuando estaba buscando la Secretaría General del partido. Okay. Y le dije, mira Marta Erika, adelante, yo soy un hombre abierto. Ella sí era panista, Sí, ¿no? sí, sí. Yo soy un hombre abierto, yo no etiqueto a las personas, pero me parece que si vas a buscar la dirigencia junto con Jesús Giles, por cierto, ahora ya no está en el PAN, ya se va a Morena, otro ejemplo, le dije, tienes la gran oportunidad de hacer renacer al PAN o enterrar al PAN. Y esa responsabilidad para mí es enorme. Te deseo lo mejor, ojalá el partido se abra a todas las expresiones. No, fue lo mismo. O sea, se cerró al grupo político de Rafael. Muchos decían que Marta Erika sí escuchaba, que iba a ser diferente. Bueno, pues desafortunadamente no tuvimos la oportunidad. Semanas que estuvo. No tuvimos la oportunidad de saber cuál iba a ser el espacio. Oye, ¿sigues tú trabajando en el PAN, como dices, desde la sombra, desde como un trabajo más de esquina, ¿no? Como un trabajo más de esquina. Terminas siendo candidato a diputado federal otra vez. En el 21. Terminas siendo diputado federal. Sí, fíjate que era director general director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Viene la pandemia, nos encerramos durante todo el 20. Y viene a verme Marco Cortés, el presidente, me dice, oye, te necesito en la calle. ¿Cómo? Oye, te propongo algo. Ya se nos fue el tiempo. Sí, hombre, rapidísimo. Hagamos una segunda parte. Me encantaría que hiciéramos una segunda parte, que creo que se le va a llamar mucho la atención a la Mucho gente. gusto. Es qué viene después, precisamente a partir de este momento, y también qué sueñas hacia los 3 años que siguen. ¿Te late la idea? Me late la idea. Que podamos hacerlo. Por así supuesto la que sí. Bueno, muchas gracias, Luis. muchísimas gracias, diputado, por haber aceptado. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Lo único que me resta es decirles gracias. Esto es Voz Ciudadana y sean felices. Adiós.